primero Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Mi pastor una vez contó que había configurado su alarma a las 6:33 am durante su adolescencia y juventud. Él se despertaría, vería su alarma e inmediatamente recordaría Mateo 6:33 y su absoluta necesidad de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Este es un agudo ejemplo, en cierto modo, de Mateo 6:33 en acción. ¿Qué es el reino de Dios? Es el tema central de la enseñanza de Jesús y el mensaje fundamental de la iglesia fundada por él a través de sus discípulos. Como Marcos explica en su evangelio, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Comprendiendo la definición bíblica de justicia, este versículo podría leerse: buscad primeramente el reino de Dios y obedeced todos sus mandamientos. Nuestra habilidad para buscar primero el reino de Dios y su justicia puede ser obstaculizada si llegamos a vernos enredados con las preocupaciones de esta vida. No obstante, si regularmente practicamos disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia, la meditación y ocasionalmente el ayuno, puede ayudar a enfocar nuestra mente en lo que es más importante. Si hacemos nuestra parte, que nuestra relación con Dios sea la mayor prioridad, Él hará su parte para proveer todas nuestras necesidades. Debemos estar seguros de eso. Oremos juntos. Padre, ayúdame a buscar tu presencia permanentemente, que sea mi prioridad. Gracias por suplir todas mis necesidades. Gracias, Señor, porque tú me permites buscarte, buscar el reino de Dios, su justicia y tenerte como mi prioridad. Gracias porque cada mañana tengo el privilegio de levantarme, de buscarte, de honrar tu nombre, de doblar mis rodillas ante tu presencia y entregarte toda mi vida, entregarte todo mi ser. Señor, hoy vengo delante de ti para pedirte que me ayudes a mantener esa prioridad, que lo primero seas tú, que siempre esté dispuesto, Señor, a llenarme de tu presencia, a darte el primer lugar en mi vida, en mi familia y en todo lo que hago, que tú siempre ocupes el primer lugar. Y gracias por esa promesa hermosa, que tú me recuerdas de que cuando te busco a ti en primer lugar, las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy decido preocuparme en la prioridad, en buscarte, en llenarme de ti, llenarme de tu presencia y simplemente darte gracias por las añadiduras que tú me otorgas, como es el alimento, el vestido y el suplir todas mis necesidades. Señor, de manera especial te quiero pedir por los seguidores del canal de YouTube Reflexión. Padre, los que están desenfocados y están buscando primero las añadiduras antes de buscarte a ti, te pido, Dios, que se enfoquen en este día y decidan darte el primer lugar y buscarte a ti. Y a medida que te buscan, Señor, ellos vayan viendo cómo tú suples todas sus necesidades. Gracias por este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año. Y a continuación leeremos Primera de Corintios capítulo 9,
del versículo 1 en adelante, y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pondrás bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberían nosotros tener aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi derecho comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo a todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley,
para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir las buenas noticias y participar de sus bendiciones. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el segundo libro de Reyes, el capítulo 1 y el capítulo 2. Y nos dice así la palabra del Señor. Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Zebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbe: ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal-Zebub, dios de Ecrón, a consultarle si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor: nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron: se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandan hombres a preguntarles a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo esto?, preguntó el rey. ¿Cómo era? Y ellos contestaron: era un hombre velludo y tenía cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbe, exclamó el rey. Entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo: hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Elías respondió al capitán: si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 hombres y el capitán dijo a Elías: hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió: si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez, el rey envió a un capitán con 50 hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó: hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos 50 siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros 2 grupos, pero ahora le ruego
que me perdone la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Así que Elías dijo al rey: esto dice el Señor: ¿por qué enviaste mensajeros a Baal-zebub, dios de Cron, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste eso, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Jorán lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Capítulo 2. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más, Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores, mientras desaparecerían de su vista. Rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río de Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. El Señor le dijeron: usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó.
Está bien, les dijo, mándelos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran?, preguntó. Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo, tráigame en un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que lo llevaron. Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causaré muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura tal como dijo Eliseo. Después, Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. Vete de aquí, viejo calvo, gritaban, vete de aquí, viejo calvo. Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí Eliseo fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro del profeta Amós, el capítulo 7. Y nos dice así la palabra de Dios en NTV, Nueva Traducción Viviente. El Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langosta sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada. Pero cuando se acercaba la cosecha principal, en mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor, perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Después el Señor soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije, oh Señor soberano, por favor detente o no sobreviviremos porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de ese plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esa plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Luego, Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está tratando una conspiración contra usted, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amós. Vete aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Pero Amós contestó, no soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y un cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Por esto es lo que dice el Señor.
Tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida, y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para